Hola, guerreros del fuego, aquí Kaiser trayéndoles un nuevo video. Y es que, celebrando el hecho de que por fin hemos logrado pasar la barrera de los 300 suscriptores y vamos camino de los 1000, es que os he pedido que me dejarais las preguntas que me quisierais hacer en un video y en la comunidad. Y tras haber dejado más o menos una semana para daros tiempo a dejar vuestras preguntas, es momento de contestarlas, siendo que la encargada de leer estas preguntas será nadie más ni nadie menos que Saori. Es un placer, señor Kaiser. Siendo que empezaremos primero por las preguntas dejadas en la pestaña de comunidad, las cuales serían: Bien, empezando por las preguntas del usuario Pelayo Cano Palacio 6644, juego de Zelda favorito. Ese creo que estaría entre el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom, pero creo que me gusta más el Tears of the Kingdom, por mucho que su historia sea muy inferior a la de su predecesor. Las cosas por hacer en este juego son más divertidas, y el simple hecho de poder volar y hacer todo tipo de construcciones locas con la ultramano, para mí ya pagó el precio del juego. El fandom te va a matar. Que lloren, porque eso no se va a comparar cuando diga que me gustó más el Skyward Sword HD que el remake de Ocarina of Time de 3DS. Falta ver cómo estará el de Nintendo Switch, aunque soy de los que no le encanta el estilo artístico, la verdad. Manga favorito. Ese sería sin dudas el manga de Pokémon especial, siendo que tengo casi todos los tomos desde rojo y azul hasta blanco y negro, salvo algunos de diamante y perla que aún me faltan por comprar. Estamos probablemente ante la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego a un manga. Además de que para los amantes de las estrategias en las peleas shonen, os aseguro que este manga está lleno de ellas, por lo que os recomiendo enormemente que lo leáis. Si el anime no os ha gustado mucho y no sois mucho de jugar RPGs, esta es probablemente la mejor forma de poder meterse en el mundo de Pokémon. No es un manga early, por supuesto no os creáis los bulos, pero es una historia bastante entretenida y digna de leerse. Anime favorito. Ese estaría entre 3 contendientes, los cuales serían Dragon Ball, Naruto y Digimon. También me gusta Pokémon, pero llevo bastante tiempo sin verme de nuevo el anime de Pokémon, por lo que lo voy a dejar. Y entre estos creo que mi favorito sería Naruto, sin demerecer a los otros, sobre todo Digimon, siendo que mis temporadas favoritas serían Adventure, Frontier y Cross Wars. Sí, las últimas dos son bastante odiadas por el fandom, pero bueno, si no pueden ver lo pead que son, es su problema. Película favorita. La verdad es que no soy una persona de ver muchas películas, pero algunas que me gustan bastante son las películas de Pokémon, las películas de Digimon y las películas de Dragon Ball Z, aunque estas últimas ya no tanto. Además del peak de la infancia de cualquier español promedio. Las películas de Doraemon y Shin-chan. Si no viste alguna de estas en Cineboing o en Neox Kids, no tuviste infancia. Pero quitando esas, diría que mi película favorita sería O Cómo Entrenar a tu Dragón o Kung Fu Panda, pero sobre todo Kung Fu Panda por su balance entre la comedia y la acción. Con eso concluyó. Agradecemos a Pelayo Cano Palacio 6644 por dejar sus preguntas, y pasamos con las preguntas dejadas por el usuario Marcesetrek Fanfics 1880. ¿Has pensado en hacer un fanfic de Digimon? Sí, y la verdad es que tengo pensado hacer varios, pero hablaré más de eso al final de este video, por lo que pasemos a la siguiente. ¿Qué tipo de fanfic te gustaría hacer? Pues quitando los fanfics de acción y aventura, que es principalmente lo que he subido a mi canal, quizás un fanfic de terror o alguno con una vibra más siniestra que lo que suelo subir normalmente en mi canal. Y quizás algún fanfic romántico de alguna pareja que me guste, pero la verdad me da un poco de vergüenza subir ese tipo de cosas, y la verdad creo que ese tipo de historias funcionan mejor en Wattpad que en YouTube. Pero quizás haga algo para un especial de San Valentín o algo. Digimon menos favorito. En franquicias de monstruos coleccionables rara vez tengo un monstruo menos favorito. Normalmente o me gustan casi todos o, como mucho, el resto me dan igual. Pero si hubiera algún Digimon que me desagrade, supongo que Nanimon, por mucho que sea un Digimon más bien cómico y que encaja más o menos bien con el estilo Digimon, sobre todo teniendo en cuenta su base. Me sigue pareciendo un Digimon raro, feo como mínimo, y que precisamente carece de todo el factor genial que un Digimon debería de tener. Hasta Numemon y el resto de Digimon basura se ven mejores que esto para criar. Por lo que sin más, agradecemos al usuario Marcesetrek Fanfics 1880.
Pasamos ahora con las preguntas del usuario el Zeromaster03, el cual ha hecho las siguientes preguntas. ¿Qué te inspiró a hacer fanfics? Antes de que sacara el video de Link en Undertale, mi canal se centraba más que nada en el power scaling. Es más, si os echáis un vistazo por la mayoría de mi contenido, podréis ver que, quitando algún que otro fanfic viejo, mi canal estaba centrado casi exclusivamente en el power scaling. Pues con el paso del tiempo me cansé un poco de sacar únicamente power scaling, e inspirado en creadores de teorías de Dragon Ball como el legendario Z-Dolph o canales que hacían What If como Striker Tennyson, me dio por sacar algunos fanfics, los cuales se subieron y estos tampoco reventaron en visitas. Es más, tenían menos visitas que el contenido de Power Scaling, aunque seguramente eso era porque la edición de esos vídeos era bastante desastrosa, siendo sinceros. Aunque gracias a uno de estos logré llegar bastante lejos en un torneo de fanfics llevado a cabo por el usuario RJTell Stories. Pero como en ese torneo la edición no se veía recompensada, no traté de editar los vídeos y me centré únicamente en el guión. A pesar de que ya había visto varios fanfics de Nova ZZ y estaba algo influenciado por este para mejorar mi edición, simplemente me daba tanta pereza que no lo hacía, dejando los fanfics como un contenido secundario que básicamente sacaba cuando tenía que hacer relleno para un video más importante. Fue cuando el contenido de Power Scaling dejó de pegar, y sobre todo cuando empecé a viciarme a ver los directos de Hayato FF, que con la ilusión de que el Gordox viera uno de mis vídeos, decidí ponerme manos a la obra. Y con los trucos de edición que aprendí a lo largo de los años, pude hacer el Link en Undertale que todos conocemos hoy, y el resto es historia. Bien, su siguiente pregunta es: ¿harías un fanfic de Link en otro mundo que tenga algo de parecido con el mundo de Hyrule? Por ahora no tengo pensado hacer más fanfics de Link, a pesar de considerarlo un personaje bastante versátil. Gracias a su gran cantidad de versiones, es difícil encontrar un mundo en el que este no encaje de una forma u otra. Hasta podría usar la versión de Philips para mandarlo a alguna serie de comedia, con un estilo extraño como Smiling Friends. Pero lo más cercano a algo así es cuando se me pasó por la cabeza hacer un fanfic de Link de Dewi no Akeren One Piece, pero dudo hacer ese fanfic de momento. Estupendo. La última pregunta del usuario Zeromaster es: ¿qué le dirías a la gente que empieza a hacer fanfics en YouTube? Pues les diría que simplemente traten de hacer lo que les guste. Si un día, en un momento de aburrimiento, se les ocurre una idea que podría resultar tonta a primera instancia, pero la quieren hacer de todos modos, pues que la hagan. Nunca se sabe hasta dónde te podría llevar esa idea. Y si decides llevarla a cabo, te recomiendo que decidas cómo quieres llevarla a cabo. Si eres un fanfictero que quiere hacer fanfics sin imágenes, te recomiendo cuidar mucho la gramática en tus fics. No solo en un tema de historia, como cualquier escritor debería de hacer, sino en el hecho de que el locuendo pronuncie bien los nombres y las palabras en la historia, siendo que el audio va a ser tan vital en tu video. Lo mejor es que este esté cuidado hasta el punto, además de hacer una buena elección de música para cada escena de la historia, incluso podrías llegar a usar efectos de sonido de ver lo necesario. En caso de ser un fanfictero con imágenes, te recomendaría vídeos como los actuales de Hayato FF, el Nova ZZ o el Alan. Todos estos fanficteros tienen ediciones dinámicas que aprovechan bastante bien el contenido visual que están usando. Ediciones más tranquilas como las de fanfics, sin ofender, como los de Tomfics. Te recomendaría que, en caso de no tener mucha experiencia, lo hicieras de esa forma, para luego poco a poco ir mejorando tu edición. Puede parecer un proceso demandante, pero hacer una edición como la mía, por ejemplo, no es tan jodido. La verdad creo que es más pesado hacer renders que cualquier otra cosa. En definitiva, lo que recomiendo a las personas es intentarlo, tratar de desarrollar un propio estilo que te haga destacar y tratar de llevar a cabo tus ideas de forma creativa, incluso si quieres hacer tipos de historias que a mí no me gustan mucho. Hazlas, quizás te vuelvas un grande en esos géneros. Pero no hagas historias que sean muy morbosas o pretenciosas, o cosas como NTR, Lemon o esas cosas. Ese tipo de historias te encasillarán en una parte rara de la comunidad y hará que solo personas interesadas en eso, o por morbo, te vean. Tampoco nos vayamos carajo, la escritura no es un tema completamente libre al final del día, implica ciertas cosas y también que estés dispuesto a lidiar con ellas en caso de que hagas alguna de estas cosas. Si haces algo horripilante, no utilices el es una historia ficticia, ese tipo de cosas tiene sus consecuencias. Y tras esas palabras del señor Kaiser, agradecemos profundamente al usuario Zeromaster por sus preguntas.
Y podemos pasar a aquellas dejadas por el usuario Rafax01. ¿Cuál es tu primer fanfic? ¿Y cómo estas preguntas van de la mano? ¿Sigue público en internet? Sí, mi primer fanfic sigue siendo completamente público. Fuera de algunos borradores de historias que tengo escritas en papel y que no publiqué en ningún lado, mi primer fanfic está en internet y, que yo sepa, puedes ir a verlo ahora mismo. Se trata de Senderos de las Estrellas, una adaptación a novela de mi primera partida a Elden Ring, la cual llevo escribiendo por los últimos 2 a 3 años, XD. Los primeros capítulos de la misma se encuentran en este canal, pero el grueso de la historia se encuentra en Wattpad, y si quieres puedes ir a verlo ahí. Lo cual me recuerda que para aquellos interesados en mi estilo de escritura y forma de llevar una historia, quiero recordarles que tengo Wattpad, en donde tengo publicadas, además de mi novela de Elden Ring, una historia de Digimon protagonizada por los 10 guerreros legendarios, narrando cómo se convirtieron en los héroes que el mundo digital recuerda hasta hoy en día y su lucha en contra de Lucemon. Y también un one shot de tono trágico de The Legend of Zelda que os podría interesar. Además de que en un futuro subiré a esta cuenta los capítulos en forma de novela de los fanfics que tanto os han gustado, para aquellos que prefieran la lectura de fanfics sobre la vista de los mismos. Esa última parte ha sido una promoción muy descarada de tu parte. ¡Cállate, niño! Bueno, con eso podemos pasar a las preguntas dejadas por el usuario hooligan.bb90. En el final del link en un detalle, ¿habrá alguna conexión con Twilight Princess, viendo que es el siguiente juego en la cronología? La verdad es que en el final que tengo pensado para Link en Undertale del que no pienso dar detalles porque bueno, spoilers, no pensaba hacer ninguna referencia a ningún juego de Zelda, simplemente cerrar la historia. Pero no es mala idea, quizás deje algún guiño por ahí, quizás me olvide, pero por el momento no tengo pensada ninguna referencia a Twilight Princess. Bien, con eso podemos dar por cerradas las preguntas dejadas en la pestaña de comunidad, pasando ahora a las dejadas en el video de preguntas y respuestas, empezando por las preguntas dejadas por el usuario Nuyeti, las cuales serían: ¿a ti te afectó el apagón que hubo el año pasado? Oh. ¿Así que crees que yo fui uno de los que se volvieron locos porque le dejaron sin internet por un par de horas? Pues para tu desgracia, mi querido Nuyeti, debo decir que a pesar de que soy español, no soy de la península. Soy de Canarias. Canarias, el archipiélago que está más cerca de África que de la propia España, el tercer mundo de España prácticamente. Pero que paradójicamente nos fue mucho mejor que al primero, XD. Siendo que lo único que pasó aquí fue que el internet fue mal por un par de horas, en horario de clases. Por lo que aparte de eso no tuve ningún problema con lo del apagón. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son tus series favoritas? Pues entre algunas de ellas podríamos encontrar Hora de Aventuras, Ben 10, El asombroso mundo de Gumball, Historias corrientes, Agallas, El perro cobarde, Bob Esponja, Desafío Champions Sendokai, Un Tic. Secretos y Buscadores, Max Steel, Rebot, no soy muy fan del clásico, sinceramente. También estaba Gormiti. Algunos animes que me gustan, como ya mencioné, serían principalmente Dragon Ball y Naruto, además de Digimon. Además de series como Scooby-Doo, Misterios Sociedad Anónima y otros cartoons clásicos como Las Supernenas y El Laboratorio de Dexter. Y básicamente cualquier serie que pasarán por Boing Clan entre 2005 y 2016 principalmente. Las siguientes preguntas del usuario Nuyeti serían: ¿cuáles son tus metas en YouTube? Por ahora mis metas son más que nada llegar a los 1000 suscriptores, e incluso 10.000 suscriptores si es posible. Ese siempre ha sido mi objetivo en YouTube. El otro sería que simplemente la gente me comentara en mis vídeos para ver que estos tuvieran impacto en la gente para discutirlos. Además de que también me gustaría que en mis publicaciones también pasara lo mismo, por lo que si veis mis vídeos o miráis mis publicaciones, poned algo, que será agradecido. Y su última pregunta sería: ¿qué es lo que más te apasiona? Pues eso serían dos cosas, una sería el dibujar, es un hobby que me gusta bastante, aunque debería de echarle más ganas, pero el principal sin duda sería el desarrollar historias de todo tipo.
ya sean fanfics o historias originales en mi cabeza, tratar de explayarme en mundos y los personajes que lo componen, además del lore detrás de cosas y explicaciones rebuscadas de por qué mis universos funcionan como funcionan, esas serían las cosas que más me apasionan. Pasando con las preguntas dejadas por el usuario Odolefex, ¿verías mi fic en qué debo de mejorar? Bien, tu fic se trata del hacker X Anton Blast. Desgraciadamente no he jugado a Anton Blast, y en cuanto a el hacker, mejor no digo de qué conozco a los personajes, digo. Tampoco lo he jugado, por lo que no tengo mucho que decirte en cuanto al manejo de personajes. En cuanto a la edición en sí, pues en el primer capítulo se nota que eres bastante amateur, por lo que no te pediría nada más que simplemente cambies la voz de Locuendo a la voz de Jorge o a la de otro, esa voz de Locuendo es muy incómoda de escuchar. En cuanto a tu segundo capítulo, por lo que pude ver mejoraste bastante la edición, y hasta hiciste un dibujito para esta escena. Te recomendaría que trates de usar más edición dinámica como la de esa parte, en lugar de imágenes estáticas como en el resto de la pelea entre Antón y la demonio. Además de que deberías de añadirle música a tus fics, siendo que el Locuendo sin esta es un poco insufrible. Si quieres música, puedes usarla de videojuegos indies como Loudnig, Silkson o Cupead, salvo las del DLC de Cupead. Repulsive también. He oído que la de Bully no tiene copyright, series indies como Monkey Branch, y hasta por experiencia personal canciones de Tears of the Kingdom, siendo que cuando las usé en vídeos nunca me salió copyright. Pero por si acaso usa solo el tema de Colgera, ese puedo confirmar que no tiene copyright. La siguiente pregunta del usuario se trata de ¿has visto la serie de Kid Cosmic? La verdad es que no, esa serie nunca me llamó mucho la atención, pero por lo que tengo entendido está chida. Y su última pregunta sería, ¿qué opinas de Hayato FF? Es un gordo milanesero fantasma, adicto a los femboys y que solo caga puros bodrios, en su jerga natal, un bostero, pero un bostero mal, la vergüenza de la comunidad de los fics junto a no sé, pero aquí habrá una imagen. Ya en serio, el gordo me cae muy bien y lo considero una de mis mayores inspiraciones para subir fanfics a YouTube. Suelo ver todos sus directos y los pongo de fondo cuando hago algo, un grande de esta comunidad. Con eso podemos dar por finalizadas las preguntas dejadas por el susodicho Odolefex, y podemos pasar a aquellas dejadas por el usuario Betfredom, siendo que su primera pregunta sería ¿Digimon favorito sin contar a Kaiser Greymon? Pues ese sería un tema complicado, siendo que me gustan muchos otros Digimon, como la gran mayoría de los Royal Knights, la mayoría de Digimon compañeros, la mayoría de Digimon femeninos. Soy una vergüenza. Pero ya hablando en serio, creo que ese puesto estaría actualmente entre Wargreymon, Omegamon y Omega Soudmon, y creo que de estos sorprendentemente el dragón dorado sería mi favorito. Su diseño no será perfecto, pero me gusta lo que significa, y Soudmon es sin duda el mejor Digimon compañero del anime, por lo que todos alaben al rey del mundo digital. Su siguiente pregunta sería ¿otros fanfics que te hayan venido a la mente en un momento de locura? Se me ocurrió hacer un fanfic de NTR. Antes de que me matéis, quería hacerlo como una parodia, en la que vendría un personaje bien random como Luminor de Gormiti a lidiar con las pelotudeces de ese mundo. Mi idea era que el sumo terminara asqueado y perturbado de la degeneración de todo el mundo, tanto el bully que toca el violín como el protagonista patético adicto a las relaciones a distancia y todos los clichés a los que este blasfemo y muy meado género nos tiene acostumbrados. Esta idea, como muchas otras, surgió cuando estoy viendo un fanfic de algo o veo un título random y pienso: yo podría hacerlo mejor o vamos a hacer esto a mi estilo. Dudo hacerlo, sinceramente. La verdad es que es una idea con la que es muy sencillo cagarla, además de ser de mal gusto. Y preferiría no tener nada que ver con que estén apareciendo por algún motivo más y más fanfics del maldito negro y el chico de pelo naranja, Hiroki o no sé qué mierda. Porque esta cosa tiene viendo universos. Ah, sí, y una vez, solo por las risas, combinar el incidente de Shibuya con el casi escape al mundo humano de Lucemon en Digimon Frontier, solo porque ambas cosas pasaron en Shibuya, XD. Fuera de eso sería justamente eso, plagios. Adaptaciones a mi estilo de ideas que he visto por ahí. No me he visto Invincible, pero varias veces he pensado en mandar la Invincible War a algún mundo que me guste, para básicamente ser la copia inferior de fanfics locos, básicamente. Aunque no descarto que en un futuro haga algún fanfic de conquistadores aliens, como Conquest, o Vegeta y Nappa en otros mundos.
o el clásico Broly. Fuera de eso, también tuve una época en que pensé hacer un fanfic de conquista multiversal a lo Neo Dark, pero dudo hacerlo. No me gusta matar héroes. Menos tú, Naofumi. Por mí que manden al Conquest de Shabarger y al Vegeta de Hayato FF a tu mundo y te hagan un bomboclat. En lo que el señor Kaiser deja de putear en contra del pobre Naofumi, podemos pasar a la siguiente pregunta, la cual sería ¿cuántos episodios crees que tenga Link en Undertale y si ya tienes un final definido para ese fic? Pues pensando en eso, sí, creo que Link en Undertale tendrá algo más de 10 capítulos, quizás 12 o 15, como mucho 20. Y sí que tengo más o menos pensado un final para la historia, solo le iré afinando los detalles conforme avance con esta. Bien, su siguiente pregunta se trata de ¿conoces el juego Astral Chain? Por nombre no, pero tras buscar un poquito por Google, pude ver que se trata de ese juego del robot de la Switch. La verdad es que por la carátula pensé en comprarlo una vez, pero más allá de eso no sé nada del juego. ¿Animes preferidos? Esa pregunta ya la contesté, pero digamos Naruto. La siguiente pregunta del usuario sería ¿videojuegos preferidos? Los videojuegos de Pokémon, los 2 Zelda de Nintendo Switch y Skyward Sword, los juegos de Kirby especialmente Planet Robobot y la Tierra Olvidada, Mega Man X, Terraria y tanto Awakening como Silksong. Toda la saga Souls, y Elden Ring entre otros juegos bastante divertidos, ya sea de consola o navegador. Y la última pregunta del usuario @betfredon sería ¿Susanomon o Megamon? Difícil pregunta, y la verdad tampoco estoy muy seguro de cuál es mi favorito entre esos dos, pero hoy creo que voy a decir Susanomon. Aunque, claro, no es por mucho, y es más porque tiene elementos de Kaiser Greymon que otra cosa, XD. Con eso termino las preguntas dejadas por el usuario Betfredon, y podemos pasar con aquellas dejadas por el usuario WilsonFix, empezando por tu temporada de Digimon favorita es Frontier. ¿Qué? No, por supuesto que no, la odio. Lleva 2 años repitiendo lo contrario. Vale, sí, es un secreto a voces que sí que me gusta Frontier, y quiero sacarle un fanfic a esta en un futuro, y tengo bastantes ideas sobre futuras historias involucrando a los 10 guerreros legendarios. Siendo que me gustaría que hubiera más fanfics de Digimon en YouTube, siendo una franquicia que está muy desperdiciada en el mundo de los fics, habiendo apenas algunos, y los que hay no tienen imágenes. Y estos que no tienen imágenes o están muy mal narrados, haciendo la lectura pesada de escuchar, o directamente son aberraciones como las que están en pantalla. Siendo que de los pocos fanfics de Digimon que me he encontrado con imágenes se trata de Shoutfix, sus fanfics son un poco básicos, pero quizás logre evolucionar y dar la sorpresa. Así dudo que alguien que me esté escuchando la conozca, pero había una chica que un día fue suscriptora mía, o por lo menos usaba voz de mujer en su locuendo, que tenía una serie de los 10 guerreros legendarios la cual estaba bastante bien editada, siendo que esta subía renders, movimientos, y me parece que sus vídeos eran algo viejos, de 2020 a 2024 o por ahí. Me gustaría bastante poder encontrar ese canal. Bien, la siguiente pregunta del usuario Wilson sería ¿por qué escogiste a Kaiser Greymon como avatar? Por cierto, yo creo que ese Digimon desborda mucha epicidad. Sencillo, yo tenía claro que si alguna vez me hacía un canal de YouTube, este tendría que tener como avatar o a un Digimon o a un Pokémon, siendo la competencia en esa época entre Sceptile y Wargreymon. Pero como me parecía más original utilizar a un Digimon que a un Pokémon, pensé en hacer un avatar humanizado de Wargreymon, el cual, como en esa época no sabía dibujar muy bien, no era muy agraciado. Sumado a eso que me dio vergüenza, pues dejé pasar el tiempo que hizo que mi gusto por Kaiser Greymon creciera más y más hasta decidir que este se volvería la imagen de este canal de aquí en adelante. Y la última pregunta del usuario sería ¿te viste mi fanfic de Kirby en Bna? Si es así, ¿qué opinas de mi fanfic? Pues, sí lo hice. En los directos de Hayato. Pero hoy me vi tanto el capítulo prólogo como el último capítulo de Kirby en Boku no Hero, siendo que se nota bastante la mejora entre ambos. Y aunque me pareció un poco extraño que decidieras hacer una trama completamente original en el universo de Boku no Hero, se ve interesante. Además me agrada la gran cantidad de cameos que haces usando personajes de diferentes franquicias para que Kirby se los madreara, además de que me gusta que Kirby no pueda creer que puedan existir seres directamente malvados, y que debe de haber algo controlándolos, en este caso Dark Matter. Es un buen detalle para mostrar la inocencia de la bolita rosa, además de que aunque la edición no es la más dinámica, lograste armar escenas bastante épicas y me dejaste con ganas de saber qué va a pasar.
Pero cabrón, tenías que mandarte tremendo spoiler en el feed de Monkey Murenchi Star Fox. Ahora sé que Kirby va a poder vencer a la monstruosidad del último capítulo, que a pesar de que era lo más obvio, cabrón, al menos hazme creer que Kirby puede llegar a perder. Aunque ahora me pregunto qué estará haciendo Kirby mientras que Shigaraki lucha en contra del comando Star Fox. Aunque este último fic me dejó con la duda, ¿acaso vas a sacar más fanfics de los personajes de Nintendo en diferentes universos tras los acontecimientos del mundo de la luz? ¿No estarás pensando armar una trama multiversal con los personajes de Nintendo y el elenco de los mundos en que aterrizan para luchar en contra de Lumina y Lugobra? Bueno, esas han sido todas las preguntas del usuario Wilsonfix. Podemos pasar a las dejadas por el usuario Santiago Garnica H7N. ¿Juegas Monster Hunter? Por supuesto, he jugado ambos Monster Hunter Stories. Sí, no he jugado ningún juego de Monster Hunter de la saga principal, pero puedo decir que ambos Stories son de mis juegos favoritos. Quiero conseguirme la tercera parte de los Stories. Continuando con las preguntas del usuario Mario CR7NM, ¿estará algún otro personaje de Zelda en el feed de Undertale? De momento no, tengo pensado que únicamente Link se encargue del problema. Quizás Zelda salga en el final, pero en la historia como tal solo Link tendrá participación. Continuando con la pregunta de Mateo Rumix 3281, ¿alguna vez leíste un fanfic y dijiste esto sí podría ser canon? Leerlo y decir que esto encajaba a la perfección en la historia, diría que pocos. El más cercano seguramente diría que se trata de Oro Decadente o algo así en inglés, una precuela de Elden Ring escrita en Wattpad. Y eso en parte es porque en Elden Ring puedes inventarte casi cualquier cosa y podría encajar más o menos bien en la historia. Luego hay otras que desearía que fueran canon, como el fanfic Reencarnación Redención de un usuario de fanfiction, en donde vemos cómo, al ser derrotados, los guerreros oscuros de Digimon Frontier van uniéndose poco a poco a los guerreros de Ophanimon, uniéndose realmente los 10 guerreros legendarios para poder salvar el mundo digital. A pesar de tener algunos detalles que no me gustaron tanto, se trata de una lectura más que recomendable de la que un día de estos hablaré más en profundidad, siendo que hasta me gustaría sacar mi propia versión de esta idea. Empezando con el usuario Anticero Fanfic, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo, porque de este nació la gallina que pondría huevos de gallina de ahí en adelante. Siguiendo con, dime, ¿qué te inspiró a realizar el feed de Zelda en Undertale, obviamente de Link en Undertale? Pues entre mis inspiraciones estaría el fanfic de Red en Undertale, y también otros como el de Dipper y Mabel en Undertale, aunque de esos no había visto mucho, solo sabía de su existencia gracias a Ayato. Fue justamente el querer hacer un fanfic para que Ayato lo reaccionase que me puse a pensar en qué cosas me gustaban para hacer un fanfic de ellas. Y como en esa época estaba jugando el remake de Ocarina of Time para la 3DS, se me ocurrió que Link quedaría bien en Undertale. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta del potencial de la idea, y la terminé llevando a cabo. Su siguiente pregunta sería ¿cuál es el fanfic que te ha hecho decir joder, esto es una obra de arte? Puede ser de YouTube o Wattpad. Ese es sin dudas el fanfic de Proyecto Illuminati. A pesar de tener todo lo que a primera vista no me gustaba en una historia como la introducción de Ox en la misma y otros detalles, la historia era tan buena que logré ignorar todo eso. Tiene algunos de los momentos más emocionantes, tensos y hasta bellos que he leído, siendo que hasta sentía que estaba leyendo una novela en condiciones cuando pasaba los capítulos de esa historia. Y a pesar de que le señalaría algunos desperfectos, recomiendo encarecidamente a cualquiera que le guste Star Wars leer esta historia. Y la última pregunta del usuario sería ¿cómo crees que sería una pelea entre Sans el esqueleto contra Link el esqueleto de The Legend of Zelda, Twilight Princess? Porque a mi parecer la batalla va a hacer temblar los huesos. Tomando en cuenta que estamos hablando de la sombra del héroe, siendo una versión todavía más experimentada del héroe del tiempo, creo que este podría vencer a Sans, aunque dudo seriamente de que estos dos entrarán en duelo. Lo más seguro es que simplemente el esqueleto de menor estatura le cuente un par de chistes malos al mayor, sobre todo si esto sucediera en mi historia, XD. Siguiendo con las preguntas del usuario Alan Hernández de 7Z, sé que te pregunté esto antes, pero ya que harás un fanfic de Digimon. Sí lo voy a hacer, descuida. Y como la última pregunta de esta velada, por el usuario IanBW4 compare ¿se te gusta la Pepsi?
No, no me gustan ese tipo de bebidas, preferiría agua o jugo antes que eso. Y con eso doy por finalizado el especial de preguntas y respuestas, agradeciendo profundamente a todos los usuarios que no solo han dejado sus preguntas, sino también a aquellos que hayan visto, dado like o simplemente disfrutado de alguno de mis vídeos en estos 2 o 3 largos años haciendo contenido en YouTube. El camino a los 1000 suscriptores parece más posible que nunca, y eso es gracias a vosotros. Por lo que, sin más, me despido pidiéndoles que le deis like, compartáis este video y le deis a la campanita y todo eso que dicen los youtubers con pasta. Y sin más me despido, dejándoles un par de adelantos de los futuros fanfics de este canal.